Que el Señor les bendiga. Ya estamos, ¿no es cierto?, como decía el pastor Vladimir, cuarto ya sermón de Adviento. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia o su aplicación ahí en Hebreos 4, 14 al 16. Vamos a estar leyendo el día de hoy, ¿ya? Quédese ahí porque vamos a estar, ¿no es cierto?, a pesar de que vamos a leer un par de versículos más a través del sermón, vamos a estar precisamente basándonos en el texto de Hebreos 4, versículos 14 al versículo 16. ¿Lo tiene ahí ya? Sí. Dice así la lectura, dice, por lo tanto, y ya que es en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Le invito a que podamos tener un tiempo de oración. Gracias, Dios, te damos por tu amor, por tu bondad. Gracias por permitirnos reunirnos esta mañana en torno a tu palabra, Señor, en torno a ti, para poder exaltarte en los cánticos, para poder ir atención en tu palabra, para poder encontrar gracia y misericordia a través, Señor, de la cena, Señor, y recordar tu muerte una vez más, Señor. Te pedimos, Señor, que tú a través de este sermón nos hables a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que seas tú utilizándome y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, como comunidad, a poder acercarnos cada vez más a ti, Señor. Que nos guíe, Señor, a que nuestras vidas sean confrontadas, que nuestras vidas sean transformadas a través de tu palabra, Señor. Te pedimos tu guía, Señor, para nuestras vidas, no tan solo de manera particular, sino que también como iglesia, como comunidad, Señor, para que tú nos guíes y nos muestres, Señor, cuál es tu buena, agradable voluntad, Señor, para nosotros. Te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén. Las últimas semanas, hace ya, ustedes se preguntarán lo que les voy a contar que tiene que ver con el sermón, pero vamos para allá. La última semana estuvo muy de moda DC Comics, ya hace como dos semanas aprox, básicamente porque pusieron a un gerente general nuevo a cargo precisamente de toda la división de películas, y salió la noticia, primero todos se alegraron, después todos como que se pusieron tristes ya, básicamente porque quieren hacer un reboot, o sea, quieren hacer un reinicio de todas las películas que hasta aquí conocíamos de DC Comics, y personajes emblemáticos, ¿no es cierto?, que han caracterizado a ciertos personajes de los cómics, los estarían despachando para la casa, ¿ya? Entonces eso como que a algunos les llamó la atención, algunos vieron con preocupación qué es lo que iba a pasar con DC Comics y básicamente con sus películas, y otros lo veían un poco con esperanza para a lo mejor ver en este reinicio una nueva forma de mostrar, ¿no es cierto?, este universo de superhéroes, ¿ya? No tenemos que desconocer que el personaje más famoso de DC Comics es Spider-Man, no. No, el personaje más famoso de DC Comics es Superman, ¿ya? Y Superman ha acompañado muchas generaciones, nace en el 38, nacen los cómics de Superman. Entonces, por lo tanto, ha acompañado muchas generaciones este personaje y esta idea, ¿no es cierto?, de este superhombre que viene a la Tierra y que viene a ser adoptado, entre comillas, en la Tierra, ¿ya? En el 2013 se hizo un nuevo reinicio de Superman, lo hizo Zack Snyder, ¿no es cierto?, con la película El Hombre de Acero. Y lo particular de Zack Snyder y de la visión que tiene él, al ver sus películas ustedes se pueden dar cuenta que tiene una imagen y nos muestra muchos símbolos que nos hacen acercarnos al cristianismo. De hecho, en una entrevista Snyder dice, sí, creo que la identidad cristiana, filosófica de Occidente, vive mucho a través de esos personajes de DC. Superman personifica muchas de esas mismas cualidades que vemos en la historia mitológica de Cristo, en su muerte, en su resurrección. En su muerte, en su resurrección. A veces es más fácil evocar estas cosas a través de las imágenes. Precisamente en la película del 2013, Superman, que en realidad va Clark Kent, si ustedes no sabían, Clark Kent es Superman, ¿ya? A lo mejor algunos con los lentes no lo reconocen, pero sí, créanme que es Superman.
Eso es muy malo, ¿no es cierto? Yo creo que de los superhéroes el personaje que más mal se esconde detrás del personaje que no es. Clark Kent va y visita una iglesia y se enfrenta al dilema moral si debe sacrificarse o no por la humanidad, ¿ya? Y él dice, en realidad, yo a lo mejor creo esto, pero no sé si tengo esperanza en la humanidad para poder sacrificarme con ellos. De manera posterior, Snyder sacó la Liga de la Justicia, que hubo otra pelea más. Ya él dejó las filmaciones a la mitad de camino, ¿no es cierto?, de lo que estaba haciendo su película, básicamente porque una de sus hijas se había suicidado y quedó en manos de otro director que en realidad hizo otra cosa, nada que ver con lo que Snyder tenía. Entonces después apareció una campaña en Twitter y en otras redes sociales para restituir el corte original de Zack Snyder, y eso pasó creo que hace 2 años, si es que no me equivoco, que salió el corte de Snyder con la Liga de la Justicia, una película de como 3 horas y tanto, y que reúne, ¿no es cierto?, a los grandes superhéroes de DC, ¿no es cierto?, como Superman, como Batman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Flash, y se me queda uno, que es Cyborg. Sí. Entonces, hay una escena en esta película en que después de la resurrección de Superman, él vuelve a la nave de donde venía y de repente se empieza a escuchar la voz del papá, porque una de las características que tenía esta nave es que era cuando entraba Superman, ¿no es cierto?, en la nave podía hablar y podía escuchar la grabación que le había dejado su papá. Y una de las cosas que le dice, tú les darás esperanza a este mundo, le dice a Superman, y le dice, amado, ámalos, Clark, como nosotros te amamos a ti. Y ahí está en la escena. Snyder filma muy oscuro, así que no se ve casi nada, pero por lo menos escuchémosla. Con estas imágenes y símbolos, Snyder, bueno, tiene un pasado pseudo-cristiano Snyder, ¿ya? De hecho fue criado en una iglesia pseudo-cristiana, entonces por lo tanto los símbolos cristianos en sus películas están llenos, ¿ya? Ahora, esta idea del sacrificio no solamente está arraigada en el inconsciente colectivo occidental y en las películas de superhéroes, sino que hay muchas películas más que tienen que ver y nos muestran a alguien que se sacrifica por el otro, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Yo creo que más de ustedes recuerdan de alguna película que precisamente nos habla acerca del sacrificio que alguien ejecuta por otro o por muchas más personas. Y quizás precisamente esto, la idea del sacrificio, de entregarse, nos lleve a pasar por alto el punto que vamos a conversar el día de hoy día en la mañana, ¿ya? Comúnmente nosotros vemos la figura de la intercesión o la forma en que Dios, a través de Jesús, se entrega por nosotros simplemente en el sacrificio, y nos quedamos ahí, ¿ya? Entonces vamos a ir avanzando precisamente en el tema que nos convoca el día de hoy. Como les decía, hoy día estamos en el 4º domingo de Adviento y siguiendo esta serie titulada El Verbo Encarnado,
Y la semana pasada Daniel hablaba precisamente en un libro, en el libro de Romanos, para hablarnos acerca del sacrificio de Cristo y cómo éste nos justifica frente a Dios, reconciliándonos y restableciendo nuestra relación frente a Él, reconciliándonos y restableciendo, y como diría Pablo más adelante, haciendo la paz, ¿no es cierto?, con Dios. Y ese rol sacrificial de Jesús forma parte de lo que la teología sistemática se conoce como los tres oficios de Cristo. En Cristo se reúnen los tres oficios que durante todo el Antiguo Testamento habían, entre comillas, marcado la forma en que el hombre se acercaba a Dios, ¿ya? Siempre había un mediador entre medio, en donde el hombre no se acercaba de manera directa, sino que siempre había alguien por medio que podía ser un profeta, que podía ser un sacerdote o que podía ser un rey. Y en Cristo, en Jesucristo, se reúnen precisamente estos tres oficios, ¿ya? Para precisamente mostrarnos cómo a través de Él nuestra relación con Dios está restaurada. Y por eso podemos acercarnos confiadamente, por eso podemos acercarnos libremente. Estos tres oficios que son el profeta, el sacerdote y el rey. Sin embargo, cuando pensamos en la obra sacerdotal de Cristo como sacerdote, que es precisamente lo que leíamos en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 14, que decía, ¿no es cierto?, nosotros tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, este gran sumo sacerdote, debemos tener en claro que este rol sacerdotal no está limitado simplemente a su sacrificio, ¿ya? Los sacerdotes no solamente ofrecían el sacrificio, sino que su rol era aún mayor. Por lo tanto, la figura de Cristo y este rol sacerdotal no está limitada simplemente a su sacrificio que se llevó a cabo en la cruz. Por lo cual, su obra sacerdotal no es un suceso que solo aconteció hace más de 2000 años en la historia atrás, sino que lo debemos tener en cuenta como esta obra sacerdotal que sigue vigente aún el día de hoy. Y ustedes se preguntarán cómo y qué, es precisamente de eso lo que vamos a conversar el día de hoy. En palabras de Berkhof, de Luis Berkhof, dice, Cristo no es únicamente un sacerdote terrenal, sino también, y en forma singular, un sumo sacerdote celestial, que era lo que leíamos en Hebreos 4:14. Aunque está sentado a la diestra de Dios, en la majestad de los cielos, es todavía ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esto es Hebreos 8:2. En la tierra, nada más, Jesús comenzó su obra sacerdotal y la está completando aún el día de hoy en los cielos. Suena como extraño, ¿no es cierto? Porque uno comúnmente ve esta obra sacerdotal de Cristo simplemente en el hecho de su muerte y de su sacrificio. Pero avancemos precisamente en el tema. Y en base a esto y a la lectura que hemos tenido el día de hoy, quiero tocar 3 puntos. Cómo este rol sacerdotal de Cristo es el soporte de nuestra fe, cómo este rol sacerdotal de Cristo es la base para la compasión que Él tiene sobre nosotros, y cómo este rol sacerdotal de Cristo nos sirve precisamente en medio de nuestra necesidad, en medio de la dificultad, en medio cuando nosotros necesitamos ayuda. Versículo 14, por tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Cuando hablamos acerca del Dios encarnado, y como bien lo hemos dicho y como lleva precisamente el título de esta serie de Adviento, debemos recordar que este tiempo de Adviento es mucho más allá que una simple fecha en donde cantamos villancicos o celebramos la Nochebuena, ¿no es cierto?, en familia. Al recordar al Dios encarnado en la figura de Jesús, es un recordatorio de esperanza que no debiese venir a nuestras mentes solamente una vez al año, sino que debiésemos verlo como la fuente de esperanza para nuestras vidas. Debiésemos verlo como la base de nuestro cristianismo, por lo cual es precisamente y debiese verse como la base de nuestra fe, ¿ya? Este rol que Jesús ejecuta como sacrificio por nosotros, que es donde no solamente el que presenta el sacrificio, sino que Jesús es también el sacrificio que se ha entregado por nosotros. El apóstol Pedro, en su epístola, en la primera epístola de Pedro, dice, capítulo 2, 4 al 5, dice, acérquense a Él, hablando de Jesús, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. La base de nuestra relación personal y tan cercana con Dios, esta unión que hoy día tenemos, y como yo les decía y citaba al apóstol Pablo, en donde Pablo declara precisamente en el libro de Romanos, hay paz para con Dios. Hoy día tenemos paz con Dios. Entonces, esta base de esta relación personal y tan cercana con Dios está sustentada precisamente en la obra llevada a cabo por Jesús, en el sacrificio mismo de Jesús. Y esto es lo que hemos venido exponiendo a través de la Biblia los otros domingos de esta serie. Este hecho de sacrificio se ha ido desarrollando a través de la historia bíblica con múltiples muestras de ritos y de figuras del mediador. Los patriarcas, lo vimos en todo Génesis, ¿no es cierto?, con esta historia de los patriarcas, los profetas, Moisés, los sacerdotes, los reyes, nos muestran un desarrollo progresivo de cómo la relación con Dios iba pasando de menos a más. ¿Ya? Recuerden que el patriarca, ¿no es cierto?, era solamente parte o dirigía una familia, y después como esta familia se fue convirtiendo en un pueblo, y como este pueblo fue desarrollando un sistema de ritos en donde el hombre podía acercarse a Dios, en donde el hombre podía pedir perdón a Dios. Después de esto se fue desarrollando la monarquía, después de esto aparecieron los profetas, entre medio aparecen los profetas. Entonces, por lo tanto, el desarrollo histórico de la salvación nos va a mostrar que el hombre necesita alguien que medie entre Dios y él. Y la Biblia precisamente va haciendo este desarrollo progresivo en la historia de la revelación. Sin embargo, va a encontrar su punto máximo en la forma en que el hombre se relaciona en el sistema sacrificial mosaico, en el sistema de sacrificios que aparecen en la ley y que aparecen en el tiempo de Moisés. Un sistema de ritos, de leyes, que va a buscar precisamente lo mismo que el apóstol Pablo nos dice, ¿no es cierto?, 2000 años más adelante, de que ya hay paz para con Dios, nos va a mostrar a través de este sistema de ritos y leyes cómo el hombre puede reconciliarse con Dios, cómo el hombre puede encontrar la paz frente a su quebrantamiento, frente a su pecado, frente a sus faltas, y cómo el hombre puede precisamente encontrar esta reconciliación que lo hace acercarse de manera profunda y lo hace acercarse de manera tan cercana precisamente con Dios. Por eso el autor de Hebreos va y comienza de la siguiente forma cuando nos habla y va a encontrar este centro de la forma en que el hombre se relaciona con Dios en Jesús. Cuando dice en Hebreos 1, del 1 al 3, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y dice después de llevar a cabo la purificación a través de su sacrificio de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El tabernáculo, el templo, tenían un significado especial para el pueblo, ya que allí moraba Dios. Creo que Vladimir lo explicaba, ¿no es cierto?, cuando en Juan 1, cuando dice, ¿no es cierto?, que Él habitó entre nosotros, Jesús habitó entre nosotros, que en el original griego es tabernaculizó, que puso su tabernáculo en medio nuestro. En el orden, ¿no es cierto?, de las tribus de Israel, se ponían todas alrededor y al medio estaba el tabernáculo. Antes que se estableciera el tabernáculo había una simple carpa en donde Moisés, como mediador del pueblo y Dios, se encontraba con Dios. Después de que Moisés, ¿no es cierto?, se hizo el tabernáculo y que ocupaba el lugar central en medio de su pueblo, el hombre se relacionaba y el pueblo se relacionaba con Dios a través de este sistema de ritos y leyes. Después de que el tabernáculo se desarmó y el pueblo se estableció, se construyó el templo, ¿qué es lo que buscaba el hombre ahí? Relacionarse con Dios, encontrar la paz frente a su quebrantamiento, encontrar la paz frente a su pecado. Es la forma en que Dios había provisto cómo el hombre debía relacionarse con él. Por lo tanto, el templo, el tabernáculo, tenían un significado especial para el pueblo, ya que allí moraba Dios mismo. En el interior de ellos había toda clase de mobiliario que se usaba para las diversas ceremonias religiosas. Estos eran símbolos e instrumentos para entablar una relación entre el pueblo y Dios. Allí el Dios Santo se encontraba con un pueblo manchado por el pecado y la desobediencia.
Y precisamente el libro de Hebreos, y gran parte del libro de Hebreos, viene a dar luz de cómo este sistema de sacrificios, cómo este tabernáculo, cómo cada uno de los elementos que ocupan un lugar visible en el tabernáculo encuentran su sentido real en Jesús. Cómo el sistema de sacerdotes, como el sumo sacerdote, encuentra su sentido real en Jesús. Y en Jesús hay este cumplimiento pleno del sistema de sacrificios del tiempo de Moisés, poniendo la obra de Jesús muy por encima de todo este sistema de sacrificio, que era un sistema que en realidad era un círculo vicioso, porque era peco, sacrifico, peco, sacrifico, peco, sacrifico, y era una vez tras vez, y año tras año, ¿no es cierto?, en donde el hombre pedía perdón y sacrificaba y Dios le perdonaba. Hebreo 10.1 va a decir, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Un sistema imperfecto, ministrado por hombres imperfectos, y que no es cierto, no podía, como dice el libro de Hebreos, no podía limpiar por completo a quienes se acercaban a lo mejor inocentemente, a lo mejor transparentemente frente a Dios, pero no podía limpiar su pecado. Christe Macker, este comentarista bíblico, va a decir, él, o sea, Jesús es el gran sumo sacerdote, no aquel que entraba en el lugar santísimo y salpicaba sangre para expiar primero por sus propios pecados y después por los de su pueblo. Jesús, como gran sumo sacerdote, se destaca por sobre todos los sumos sacerdotes terrenales. Este Jesús, como decía Hebreos 4.14, este Jesús que es el Hijo de Dios, que traspasó los cielos para entregar el sacrificio perfecto una vez por cada uno de nosotros, para que nuestras vidas fueran perdonadas y nuestra relación con Dios fuera precisamente restaurada. Jesús es el sumo sacerdote, libro de Hebreos 7, que necesitamos, un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tenían que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley nombra sumos sacerdotes hombres débiles, pero el juramento que es posterior a la ley nombra sumo sacerdote al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Y esa es la base precisamente de nuestra fe. El hecho de que nuestra fe se sustenta en el sacrificio de Cristo. Este sistema de sacrificios revelado a Moisés en el desierto, que servía como forma de relacionarnos con Dios y de que el pueblo se relacionara con Dios mediante ofrendas, sacrificios, ritos, etc., era solo una sombra en la forma en que Dios iba a traer perdón y reconciliación a la humanidad. Un sistema imperfecto ejecutado por hombres imperfectos, pero que sin embargo, en la figura de Cristo y en su sacrificio posterior, el pueblo va a encontrar el consuelo necesario. Perfecto, un consuelo que no solamente, ¿no es cierto?, es pasajero, sino que es un consuelo perfecto y eterno para la restauración de la relación rota entre Dios y los hombres. Por eso Jesús, ¿no es cierto?, puede decir en la cruz, consumado es. Por eso nosotros nos podemos acercar confiadamente a la mesa y encontrar, como dice Vlad, ¿no es cierto?, todos los domingos, encontrar la gracia necesaria de lo que nuestras vidas necesitan. Porque nuestra fe y nuestra relación con Dios está sustentada precisamente en el sacrificio una vez y para siempre de Jesucristo. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Segundo, si hay algo que podemos estar seguros que el libro de Hebreos da cuenta, es que Jesús es mayor que cualquier sacerdote que haya existido.
Y es debido precisamente al acto de purificación, al mayor acto de purificación que hizo por nosotros y que es precisamente ofrecerse a sí mismo. Sin embargo, la posición que toma Jesús es una posición muy por encima de los otros sacerdotes y de los otros sumos sacerdotes, y que sirvieron como modelo, ¿no es cierto?, del sacrificio del Antiguo Testamento. Y aún más, lo que leíamos recién en Hebreos, él dice que después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad de sus alturas, a la diestra de Dios. Fue exaltado hasta lo sumo, como diría Pablo en el libro de Filipenses. O como diría, ¿no es cierto?, el libro de Apocalipsis, cuando se encuentran estos 24 ancianos y le preguntan a Juan, ¿y ahora quién es digno de recibir, de abrir los sellos? Y dice, ahí está el Cordero. Y es exaltado, ¿no es cierto?, es adorado debido precisamente a este sacrificio. Ahora, no debiese suponer esta posición lejana de Jesús como una posición lejana hacia su pueblo. No debiese suponer esta posición de exaltación, de majestuosidad, de majestad de Jesús como una posición lejana a su pueblo. Porque pese a su posición de Dios o este sumo sacerdote real, como lo nombra el libro de Hebreos, sentado en la majestad, es un error pensar que Él está alejado de nuestra condición humana. Él no ha perdido su cuerpo. Su cuerpo fue glorificado y fue levantado. Su condición, ¿no es cierto?, humana le permite precisamente compadecerse de cada uno de nosotros. En los sermones anteriores hemos hablado acerca de este Jesús que se encarnó, o sea, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que fue tentado igual que nosotros, que pasó hambre, que pasó dolor, que lloró, que sintió, que se alegró, que se entristeció. Esa es esa clase de sacerdote, esa clase de mediador que nosotros necesitamos, y por su condición de hombre, no solamente de Dios hoy día, no solamente de exaltado en majestad hoy día, sino que esa condición de hombre le permite compadecerse de usted y de mí. Compadecerse de nuestros quebrantos, de nuestros llantos, compadecerse de las frustraciones, de los errores, etc. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse porque fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. Lo interesante es que aquí Hebreos no especifica este tipo de debilidad como habla, que no puede compadecerse de nuestras debilidades. En el original, la palabra en griego se ocupaba para debilidad física o mental. El diccionario bíblico Vine va a decir que es una debilidad indicando una incapacidad de producir resultados. De esa incapacidad de producir resultados en nuestra vida material, en nuestra vida espiritual, Cristo puede compadecerse. Porque Él fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Piense usted qué tipo de debilidades. Quizás la que más le avergüencen. No me la diga, ¿ya? Piense en la que más se avergüence. La que siente que ha luchado por años y tiene incapacidad de producir resultados en esa área de su vida. Muéstrese frente a Cristo y va a darse cuenta que Cristo puede compadecerse de esas debilidades. Las que más nos cuestan, las que más nos frustran, Cristo tiene la capacidad de compadecerse de nosotros. Cristo, nuestro Señor, debido a su condición de hombre y el proceso de tentación que vivió, se compadece de cada uno de nosotros. Y qué tremendo, amados, en esto. Qué clase de compasión tiene Dios por cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros no nos compadecemos de la debilidad del deslao, ¿o no? Muchas veces nosotros no nos compadecemos de la debilidad del hermano. No importa. Muchas veces no se compadecen de mis debilidades. No importa. Cristo se compadece de nosotros. Él ha hecho esta relación perfecta. Él ha traído paz en medio del hombre y nuestro corazón quebrantado. Y a través del sacrificio de Cristo, a través de su encarnación, Él ha traído la paz para con usted y con Dios, para conmigo y con Dios. Y a través de este sacrificio, a través de Él humanarse, Él tiene la capacidad de compadecerse de cada uno de nosotros. Me gustó mucho cómo lo desarrollaba John Owen, este teólogo inglés del siglo XVII, para hablar de la compadecencia de Cristo. Él dice que significan tres cosas. Que en primer lugar significa que Él se preocupa por nosotros. Cristo se preocupa por nosotros cuando tenemos hambre. Él se preocupa por nosotros cuando estamos en problemas. Él se preocupa por nosotros cuando somos tentados.
En segundo lugar, dice que la compadecencia de Cristo de nosotros significa que Él puede aliviar nuestro sufrimiento. Él puede proveer para nuestras debilidades, para nuestras necesidades diarias. Él puede salvarnos cuando estamos en problema. Y Él puede ayudarnos para evitar que participemos en el pecado. Y en tercer lugar, Owen va a decir, la compadecencia de Cristo de nosotros significa que Él puede experimentar lo que nosotros sentimos emocionalmente, mientras que nuestras emociones no sean pecaminosas, que Él se regocija con nosotros cuando nos regocijamos por las cosas buenas y piadosas, y que Él llora con nosotros cuando lloramos por la pérdida de cosas buenas y piadosas. Por lo cual este Jesús, que tiene la capacidad de compadecerse de cada uno de nosotros, no solamente se compadecía hace más de 2000 años en una cruz a las afueras de una vieja ciudad de Jerusalén, sino que hoy mismo, frente a nosotros, frente a nuestra debilidad humana, llena de frustraciones, de conflictos internos, Él se compadece de usted. Él se compadece frente a nuestras debilidades y conflictos. Y frente a esa debilidad, frente a ese conflicto, frente a nuestra frustración, Dios nos otorga una salida. ¿Eso no es tremendo? Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos, mire, escuche, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Cada uno de nosotros necesita ayuda. Eso no hay que negarlo, ¿no es cierto? No somos Dios y tenemos necesidades, tenemos debilidades, nos confundimos y tenemos limitaciones de todo tipo. O sea, simplemente necesitamos ayuda. ¿Ya? Simplemente usted necesita ayuda, yo necesito ayuda, todos necesitamos ayuda. El problema es que muchas veces también sabemos que somos pecadores, y muchas veces terriblemente pecadores. Y esto nos juega en contra, porque pensamos que esta condición de pecador, y muchas veces de manera consciente y muchas veces de manera inconsciente, nos hace o no nos hace merecedores de la ayuda que necesitamos. Y esto se convierte en un terrible círculo vicioso. Necesitamos ayuda, pero Señor, soy tan pecador que yo sé que me vaya a perdonar, así que volvemos de nuevo. Y este es un sinfín, un círculo vicioso. Necesitamos ayuda en X situación, quiero ayuda, pero a la vez no la merezco. Así es que me quedo ahí, quieto, preso del miedo, adormecido, avergonzado y otras veces envalentonado, porque pensamos que de esa situación nosotros mismos nos podemos salvar y podemos salir. Y así se nos va la vida. Se nos pasa la vida, ¿no es cierto?, pensando en que necesitamos ayuda, pero no la merecemos, o pensando que nosotros mismos podemos salir de ciertas situaciones, que podemos salir de cierto pecado, que podemos salir de cierta frustración, que podemos salir de cierta depresión, etc. Y en vez de disfrutar nuestra vida cristiana, el cristianismo se vuelve un suplicio. La forma en que llevamos la vida cristiana se vuelve un suplicio. Una vida amarga, una vida llena de frustración, de dolor, de vivir aparentando. ¿No cree que es frustrante vivir aparentando una vida perfecta en medio de que todos sabemos que somos imperfectos? Es desgastante tratar de aparentar que muchas veces nuestras vidas están fracasadas y que necesitamos ayuda. Se vuelve una vida amarga de frustración, de dolor, de vivir aparentando, de ocultarnos y finalmente de alejarnos. Porque no somos capaces de darnos cuenta que necesitamos ayuda y que la ayuda que de mayor forma ha provisto Dios es precisamente esta forma en que Jesús se puede compadecer. Como el Cristo encarnado, como el Dios hombre, que pasó por nuestras mismas debilidades, que sintió las mismas frustraciones que nosotros. Y finalmente vivimos una vida sin sentido. A través del pasaje que hemos podido ver hoy, hemos podido desarrollar esta imagen de Jesús que no solo muere y se presenta como el sacrificio necesario para nuestra vida y para nuestro perdón,
Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Pero no solo eso, sino que un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y el cual amantemente nos dice, acérquense, acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Se acuerdan que de la serie pasada, la escena de Abraham y su hijo? A punto de clavarle el cuchillo a Isaac ahí en Génesis 22. Yo creo que tiene que haber sido una alegría enorme cuando este viejo hombre estaba a punto de clavarle el cuchillo a Isaac y escucha la voz, Abraham, Abraham. Y él dice, aquí estoy. En el hebreo hay un énfasis, hay una especie de grito precisamente en lo que dice. Aquí estoy. Y luego escuchar al ángel del Señor decirle, no extiendas tu mano sobre el niño. Y luego desatar a su hijo y encontrar la provisión para el sustituto al sacrificio. En ese tiempo era ese becerro, ese carnero que fue ahí. Pero Dios ha provisto el sustituto para el sacrificio. Y es Jesucristo mismo. Dios es un Dios que provee salidas. Si usted se siente atrapado, no es porque Dios no le provea una salida. Es porque muchas veces en base a nuestro pecado, en base a nuestra porfía, no queremos tomar la salida que Dios nos ofrece. Dios es un Dios que ofrece salidas. Cuando menos lo pensábamos, y eso no ha dejado de ser así. Dios ha provisto salidas a través de toda la historia bíblica. Y hoy día sigue siendo Dios el mismo ayer, el que es hoy y el que es para siempre. Y Dios sigue proveyendo salidas el día de hoy. Y va a proveer salidas en dos dimensiones. Primero, por una parte se entrega a sí mismo. Este Dios Padre que elige y llama a su pueblo. Un Dios misericordioso que nos da un abogado y un ayudador como Jesús, que se compadece de nosotros. Y no solamente eso, sino que nos da el consuelo y la ayuda también del Espíritu Santo actuando en nuestras propias vidas y de manera presente. Y segundo, en la segunda dimensión, se nos pide a nosotros que reconozcamos esas debilidades, que oremos unos por otros, que seamos compasivos unos con otros. Santiago va a decir, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y miren, la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Dios ha provisto la salida. Por una parte, Él entregándose y entregándose de manera trinitaria como el Dios que elige, que crea este plan de salvación, el Hijo ejecutando el plan de salvación, muriendo por nosotros, encarnándose en un hombre y también proveyendo al Espíritu Santo para ser nuestro ayudador, para ser nuestra guía en medio de las dificultades. Concluyo con lo siguiente. Berkhoff dice lo siguiente, dice, el ministerio de intercesión de Cristo es también un ministerio de cuidado amante para su pueblo. Los ayuda en sus dificultades, en sus pruebas y en sus tentaciones. La afirmación cristiana realmente asombrosa es la de que Jesús de Nazaret era Dios hecho hombre, que la segunda persona de la deidad se convirtió en el segundo hombre, con lo cual quedó decidido el destino de la humanidad. El misterio de la encarnación, como un hecho histórico, se da hace más de 2000 años en un pequeño pueblo del Medio Oriente, pero no se queda ahí, sino que traspasa el tiempo y traspasa el espacio y llega a nuestros días para darnos esperanza y paz a nuestros inquietos corazones. Y no solo se queda en el aquí y en el ahora, sino que nos acompaña firme y de manera firme a través de nuestras pequeñas historias, muchas veces llenas de fracasos, llenas de miedos, llenas de adicciones, llenas de frustraciones, para darnos esperanza y decirnos que podemos alcanzar ayuda, que podemos encontrar gracia, que podemos encontrar misericordia, y está mucho más cerca de lo que nosotros podemos pensar. La misericordia de Dios está mucho más cerca de lo que podemos pensar. La responsabilidad frente, ¿no es cierto?, a esta ayuda que Dios nos ofrece también tiene dos dimensiones. Por una parte, nuestra responsabilidad personal de atender la palabra, de ponerla por práctica. Pero segundo, nuestras debilidades conllevan un rol protagónico a nivel comunitario. Si bien Dios es quien siempre está cercano a nosotros y en la figura de Jesús se compadece de nosotros, hay una responsabilidad de nosotros de cuidado mutuo. Hay una responsabilidad de nosotros de oración mutua. Usted necesita del hermano que tiene al lado. Mira el que está al lado.
Usted necesita de la oración de su hermano. Yo necesito de su oración. Usted necesita mostrarse tal cual es, con sus debilidades, con sus frustraciones, con la ayuda que necesita. Y como diría, ¿no es cierto?, el apóstol Santiago, oren unos por otros. Confiésense los pecados unos por otros. ¿Para qué? Para que encuentren la sanidad necesaria. Usted necesita sanidad en su corazón, pídale perdón a Dios, pídale a un hermano que ore por usted. Finalmente, nadie es Superman. Nadie se las puede por sí mismo. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Tengamos un tiempo de oración. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la gracia manifestada y en este sacrificio de Cristo. Gracias porque hoy también podemos recordar a través del pan y el vino, Señor, también este sacrificio. Y por sobre todo, saber que podemos encontrar el oportuno socorro, encontrar misericordia, encontrar gracia en ti, Señor. Muchas gracias por por compadecerte de nuestros quebrantos, de nuestros llantos, de nuestras frustraciones. Gracias, Dios, porque eres un Dios misericordioso, que llena nuestros corazones cuando lo necesitamos. Te damos gracias por todo esto a través de Jesús. Amén. Gracias. Que el Señor bendiga su palabra. Voy a invitar a mis hermanos presbíteros